Hola y bienvenida, bienvenido a esta exploración que hacemos hoy. Nos vamos a meter con un texto muy particular. Sí, es una descripción de una rutina diaria, muy personal y sobre todo muy directa. La verdad es que la fuente es corta, ¿eh? Casi parece un esquema. Un día normal de la mañana a la noche. Sin florituras, vamos. Y bueno, nuestra idea aquí es escarbar un poco en esa rutina, a ver qué nos cuenta sobre cómo vive alguien, qué prioridades puede tener, qué estructura se da a sí mismo. No solo el qué hace, sino el cómo lo cuenta. Empezamos a darle una vuelta. A ver, el texto arranca, como decía, muy directo. Normalmente me levanto a las 7 de la mañana. O sea, marca un inicio claro. Muy predecible. Y sigue con una secuencia matutina, pues, muy lógica. Primero me ducho y me visto, orden puro. Y justo después, el desayuno, que dice, casi siempre desayuno pan con aceite y un café. Esto me llama la atención, ¿sabes? La especificidad. No es un desayuno algo, no, es eso. Pan con aceite y café. Ancla mucho la rutina, ¿no? Como un pequeño rito. Es muy interesante esa parte inicial, sí. Hay una eficiencia ahí, ¿verdad? Casi implícita. Levantarse, ducha, vestirse, desayunar, son como pasos, encadenados, preparando el día. Y lo del pan con aceite y café, estoy de acuerdo, va más allá de la comida. Ese casi siempre es una pista, constancia. ¿Por qué? Pues puede ser por simplicidad, por costumbre, por ser algo energético y fácil, muy de aquí además, o incluso un pequeño, digamos, ancla de normalidad cada mañana. Refleja una lección que da estabilidad al arranque del día. ¿Y tú crees que es una elección consciente, buscando esa eficiencia, o simplemente un hábito? Algo ya automático. Pues mira, podrían ser las dos cosas. A menudo los hábitos más eficaces son los que ya no piensas. Pero el hecho de mencionarlo tan concretamente en un texto tan breve sugiere que tiene su peso, ya sea como costumbre arraigada o como elección práctica. En cualquier caso, lo que sí hace es establecer un tono de orden, de previsibilidad, desde el minuto uno. Sí, como una base sólida para el día. Eso es, la base sobre la que se monta lo demás. Vale. Y de esa base pasamos al trabajo. Dice, más tarde voy a trabajar. Y aquí viene un dato, bueno, muy de nuestro tiempo. Paso muchas horas en el ordenador, pero hago pausas cortas. Uf, esto sí que nos suena a muchos, ¿verdad? Totalmente. Y ese contraste me parece muy significativo. Muchas horas y justo después pausas cortas. Es como si reconociera la intensidad, el posible agobio de la pantalla, pero a la vez dijera, pero lo gestiono. Cierto, cierto. La frase paso muchas horas en el ordenador es casi un DNI de la era digital, sea trabajo de oficina, estudio, lo que sea. Y la necesidad de añadir el pero hago pausas cortas. Eso dice mucho. No es solo describir, tiene un matiz ahí. ¿Qué matiz ves tú? ¿Se justifica? ¿O es más bien una señal de control, de yo manejo esto? Yo creo que puede ser una mezcla. Por un lado, demuestra conciencia sobre el bienestar. O sea, la necesidad de moverse, de descansar la vista, lo típico. Pero por otro, claro, puede ser una estrategia pura y dura de productividad, para aguantar esas muchas horas sin quemarse. Ese pero sugiere que la persona sabe que estar tantas horas seguidas no es lo ideal sin más, que necesita una gestión. Es como decir, sé que es un montón de tiempo, pero bueno, lo llevo así. Hay una percepción clara de ese esfuerzo y de cómo lo afronta. Por la tarde me gusta salir a caminar o hacer deporte. Aquí el tono, cambió un poquito, ¿no? Entra el me gusta, el placer personal. Totalmente. Es un punto de inflexión clarísimo en el relato. Pasamos de la obligación o la necesidad del trabajo a la elección, al disfrute. Y fíjate que dice salir a caminar o hacer deporte. No es rígido. Es verdad. Introduce una flexibilidad, una pequeña variable dentro de la estructura diaria. Hay opciones. Depende del día, de las ganas, supongo. Y conecta perfectamente con lo anterior, claro. Si vienes de muchas horas en el ordenador, esta actividad física parece casi una necesidad, una compensación. Exacto. Cumple una función de equilibrio muy clara. Es la respuesta del cuerpo a la quietud, a la concentración mental del trabajo. Es una búsqueda activa de moverse, quizá de aire libre, para contrarrestar todo ese tiempo de pantalla. Es interesante cómo la rutina parece buscar esos contrapesos de forma consciente.
Vale, y la jornada va acabando. Entramos ya en la esfera más íntima, más social también. Dice, finalmente, ceno con mi familia y leo un poco antes de dormir. Aquí tenemos otros dos pilares, ¿no? La conexión con otros y un momento de calma personal. Sí, él finalmente cierra el ciclo. De forma ordenada, como todo el relato, la cena familiar pues es el contrapunto social, muy importante sobre todo si el trabajo con el ordenador es solitario. Da ese anclaje, digamos, comunitario al final del día. Y la lectura, pues el clásico ritual de desconexión, ¿no? Una transición suave hacia el descanso. Un espacio propio y tranquilo. Es curioso, ¿verdad? Porque en muy pocas líneas toca un montón de teclas. El cuidado personal por la mañana, la nutrición, el trabajo, el bienestar físico, la conexión social, el ocio o descanso individual. Aunque sea de forma muy esquemática, parece que cubre las bases de un día. Bueno, de un día completo. Ahí está. Esa es una de las claves, creo yo. A pesar de lo breve que es, el texto traza un mapa bastante completo de diferentes dimensiones de la vida. Y lo hace con una estructura narrativa súper sencilla, cronológica pura y dura, conectores básicos, normalmente, primero, más tarde, por la tarde, finalmente. Esa simplicidad, precisamente, tan directa, casi telegráfica, ¿qué nos dice? ¿Es solo que la persona es práctica resumiendo o hay algo más en esa forma de contarlo? Hombre, yo creo que la simplicidad misma ya es informativa. Podría reflejar una personalidad muy práctica, sí, organizada, que valora la claridad, la eficiencia, incluso al comunicar. O quizás una forma de presentar la rutina como algo manejable, controlado, sin complicaciones añadidas. La ausencia casi total de adornos, de detalles sensoriales, de emociones, salvo ese me gusta, refuerza esa sensación de estructura, de control. La forma del relato, en cierto modo, imita la forma de la rutina. Vale. Hemos ido desmenuzando las partes. Si intentamos ahora recomponer la imagen, ¿cuál sería el retrato general que nos queda de esta rutina? Pues emerge el retrato de una vida, yo diría que deliberadamente estructurada, muy consciente de sus bloques de tiempo. Preparación, trabajo intenso, pero gestionado con pausas, una franja clara para el bienestar físico elegido, y un cierre que combina lo social y lo personal. Si tuviera que usar una palabra, quizás sería equilibrio, o al menos la búsqueda de ese equilibrio. Sí, un equilibrio entre demandas distintas. Lo digital y lo físico, está claro, lo laboral y lo personal, lo social y lo individual, y también una estructura que parece ofrecer, pues eso, previsibilidad, control. Exacto. Se ve un intento claro de organizar el tiempo para cubrir diferentes necesidades vitales, y de forma ordenada. La mención explícita de las pausas en el trabajo o la elección activa del ocio por la tarde refuerzan esa idea de una gestión consciente del día. No es un simple dejarse llevar por la corriente. Y la propia concisión, la linealidad del relato, apoyan esa idea de orden, de manejo de la situación. Bueno, pues hemos visto cómo esta pequeña instantánea, aunque sea breve, nos da bastantes pistas sobre un posible estilo de vida, unas prioridades y esa intención de buscar un balance en el día a día. Sí, y nos deja pensando, ¿no? Porque una rutina así tan definida, tan claramente articulada, ¿hasta qué punto es un reflejo fiel de la experiencia real, con sus imprevistos, sus variaciones, las cosas que se salen del guión? Claro. O, dicho de otra forma, ¿es esta estructura un andamio útil? ¿Una ayuda para navegar la complejidad diaria? ¿O puede llegar a ser una simplificación que deje fuera parte de la riqueza, de la espontaneidad de la vida? O quizá la simplifica precisamente para hacerla manejable. Esa es la cuestión, sí. Una pregunta interesante para seguir dándole vueltas.